Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 4 en punto de la tarde, 3:59, casi 4. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto. Esto es Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Hoy día vamos a hablar de las exportaciones de calidad. Hoy día vamos a hablar del sistema de calidad y cómo este tiene que ver también con la exportación y con la infraestructura nacional que permite, por supuesto, mirar hacia afuera y mirar el proceso de exportación, que además, ojo, está en una situación muy precaria, con cifras de decrecimiento muy importantes de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los tratados de libre comercio en relación al mensaje presidencial. Estaremos con representantes de ADEX que nos van a contar justamente nuestras exportaciones tradicionales frente a las tradicionales, cuál es la situación, cómo se va a enfrentar los problemas, el enfriamiento de la economía que algunos ya comienzan a percibir y a mostrar algunas señales. Luego hablaremos también con un vocero de la Sociedad Nacional de Industria frente al tema del costo del algodón. Hay un estudio que está haciendo Indecopi sobre los sobrecostos que podrían devenir a partir del Tratado de Libre Comercio y la importación de algodón, en la medida en que el algodón norteamericano es un algodón subsidiado, compite en igualdad de condiciones con el algodón peruano. Bueno, Indecopi pronto va a dar un informe en relación a este tema y sin duda en la Sociedad Nacional de Industrias hay ciertos niveles de preocupación por lo que esto podría significar. Y también estaremos más adelante hablando de la economía en azul o en verde. ¿Qué significa esto? Tenemos que hablar de la brecha en infraestructura y por supuesto de la incapacidad del gasto que nos cataloga como un país subdesarrollado, por decir lo menos. Bueno, el mensaje presidencial parece dejar la misma impresión de siempre. ¿Qué va a pasar en términos de infraestructura? ¿Está el Estado preparado para emprender, para enfrentar obras de infraestructura mayor de cara siempre a viabilizar procesos de exportación importantes y de engarzar la economía peruana con la economía del mundo? Bueno, eso es un tema que sin duda nos preocupa y que tocaremos aquí en Calidad al Día. Son las 4 de la tarde con 2 minutos, hacemos una pausa y les presentamos a nuestros invitados. Quédense con nosotros. Muy bien. Y para comenzar a hablar de estos temas importantes estamos con el economista Gilberto Ojeda, con quien vamos a hablar de las brechas en infraestructura y además la incapacidad de gasto. Porque si hace 20 años el problema era que no había dinero para invertirlo en infraestructura, ahora que hay dinero, ¿cómo es posible que no podamos invertirlo en esta? Bueno, el señor Ojeda nos va a explicar claramente de qué se trata todo esto. Bienvenido, señor Ojeda, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a usted, Carlos, y de misma manera para el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica, que es la que impulsa este programa. En principio, sí, nosotros partimos de que existe una brecha del orden de los 88.000 millones de dólares en déficit de infraestructura. Buena parte de esto podría, de alguna manera, frenar las inversiones extranjeras directas nuevas, que tendrían la posibilidad de mantener el ritmo de crecimiento de la economía de nuestro país. Uh-huh. ¿En qué áreas el déficit de infraestructura es mayor? Y tenemos que darnos cuenta que en el tema de transportes y comunicaciones, el problema es mucho más álgido, porque, por ejemplo, un tema de que hoy día está muy en boga de todos los peruanos, el problema de la recesión en Cajamarca como consecuencia de la caída del proyecto Conga, nosotros tenemos que darnos cuenta de que no es solamente la problemática como consecuencia de que se hayan opuesto a la inversión extranjera en Conga, sino que también adicionalmente tenemos que el gobierno regional de Cajamarca, allá por el año 2003, concretizó la formulación del Programa Regional de Competitividad. Mediante este documento se señaló la urgencia de evaluar los espacios viales de vinculación económica,
¿Qué es un espacio de vinculación económica? Es la forma y por donde transitan los productos, las mercaderías, desde su centro de producción hasta su centro de comercialización o el acopio del mismo. ¿Y qué pasó con ello? Estos espacios viales de vinculación económica debieron traer como consecuencia que los recursos que llegaban vía canon minero que se distribuían entre los municipios, las provincias y el gobierno regional tenían que haberse utilizado para dotarle a Cajamarca de vías de comunicación que concretizaran la forma como se podía sacar de la sierra a la costa los productos. Entiendo. Entonces, se supone que esto tenía que correr paralelo al cauce de los ríos, bajando al igual que las cuencas hidrográficas. Entonces, mediante esto nosotros teníamos que haber encontrado la viabilidad económica de todos estos proyectos y que de alguna manera u otra la gente sintiera que la inversión que se hacía en la minería redundaba en beneficio de ellos, porque no solamente iba a abaratar lo que es el transporte de los productos para la producción minera, sino que también para todo el transporte de la región. Así, ¿no? Es. ¿Y esto del año 2003? Desde el año 2003 y la presentación del programa se realizó en el año 2005. Han venido una serie de gobiernos regionales en los cuales vamos encontrando de que el tema se fue frenando, de la misma manera como se fue frenando lo que fue la descentralización en el Perú. En ese momento, simultáneamente, se debió hablar de una descentralización en materia de recaudación tributaria, no en materia de gasto. Conceptualizo muy adecuadamente, porque en materia de gasto hemos visto cómo países de acá de Sudamérica comenzaron a descentralizar su gasto fiscal y comenzaron a tener problemas porque había demasiada irresponsabilidad, demasiada anarquía. En primera instancia, para ir construyendo competitividad, tenemos que hacer que cada departamento, vía sus gobiernos locales o regionales, mal llamados regionales en todo caso, deberían conocer cuánto es lo que generan y cuánto es lo que dan para cada unidad geográfica de recaudación vía impuesto general a las ventas. Y como parte del impuesto general a las ventas sabemos que viene también la participación en lo que es el impuesto de fomento municipal. Del impuesto general a las ventas sabemos perfectamente que surge los recursos que se van a distribuir vía el Fondo de Compensación Regional. Así es. Y de la misma manera el Fondo de Compensación Municipal, FONCOMUN. Ahora que ha mencionado el caso de Cajamarca, ¿de cuánto dinero estábamos hablando que se pudo haber invertido en infraestructura vial? Para aquel momento, yo quisiera recordar nada más de lo que se hizo para lograr la construcción de la carretera Baños del Inca a La Encañada. Ya. Se utilizaron recursos de Fondo Empleo, que eran las utilidades no distribuidas, y este monto ascendió al orden de 50 millones de soles de transferencia que se hizo de esos recursos. A partir justamente de ese dinero que se dio, se pudo contar con una vía asfaltada que facilitaba el traslado de los bienes, las mercaderías, abaratando los costos tanto para las empresas como también para la población que hacía adquisiciones. ¿Y qué quedó pendiente en ese plan? ¿Qué queda pendiente dentro de este plan? Queda pendiente concretamente hacer las carreteras que bajaran de la sierra hacia la costa. Por un lado, facilitar la salida de los productos de lo que viene a ser la cuenca del Crisnejas, es decir, varios distritos de la provincia de Cajamarca, claro, recordemos, de la provincia de San Marcos y de la provincia de Cajabamba, con una vía asfaltada que hubiera facilitado de que los productos que salen de esa cuenca pudieran ser vendidos a precios mucho más cómodos de lo que en este momento se consigue hacer. Sabemos que es una cuenca muy productiva, con una variedad en leguminosas sin duda, que es excelente. Lechera también, por supuesto. Bueno, la cuenca lechera ya ni hay que hablar, pero solamente en materia de producción agrícola, tenemos que tranquilamente esto hubiera ido para beneficio no solamente del departamento, sino de la nación en su totalidad, y que hubiera
provisto de productos para ser transformados y exportados. Porque en estos momentos nosotros contaríamos con la suficiente infraestructura, contaríamos con la cadena de frío que facilitaría que se bajen los costos. Interesante. Ahora, la cifra que usted mencionaba al inicio de déficit de infraestructura en 88.000 millones de dólares es brutal. Pero ¿se ha podido estimar, hay indicadores de cuánto se ha perdido en términos de competitividad por no haber hecho esas inversiones a tiempo? Bueno, sobre el particular habría que encargarle a los entes altamente especializados o en todo caso a las entidades que estén más interesadas en hacer este cálculo, porque realmente así como se ha hecho y se ha determinado el monto, de la misma manera tendría que calcularse también cuál es el costo de oportunidad en el cual hemos caído, para que de una u otra manera la gente, al tomar las decisiones de por quién votar, por ejemplo, sepan por qué van a votar y para quién van a dar ese voto, qué significado va a tener para cada uno de ellos. Entonces nosotros sabemos perfectamente que existen universidades, que existen instituciones altamente capacitadas y con un nivel ético suficiente como para poder canalizar estos estudios y además dotarle de la información adecuada para que el ciudadano pueda ser ciudadano y el ciudadano no esté desinformado. ¿Cuál es la situación en el sistema portuario, que es tan importante también para el tema exportador? En el sistema portuario nosotros hemos visto de que existió un megaproyecto, un hub port que se estaba hablando a inicios del siglo. Bueno, lamentablemente el tema quedó ahí. En estos momentos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones habla de un monto de inversión del orden de los 6.000 millones. ¿No solo en Callao? No solamente en Callao. Se habla de 3 puertos a nivel de nuestras costas y 2 puertos a nivel del río Amazonas. De ríos, claro. Entonces, justamente esto de una u otra forma facilitaría que pudiéramos contar con un puerto, con un canal que tenga del orden de los 20 metros de profundidad, que se convierta en el puerto de esta parte de Sudamérica, porque no existiría ningún otro que de alguna u otra manera tuviera la posibilidad de brindar este tipo de servicio, porque adicionalmente un puerto de esta naturaleza posibilita de que se tenga el astillero que le dé el servicio a las empresas atuneras que trabajan de la parte meridional hacia la parte norte de este subcontinente. Entonces sabemos perfectamente que esas grandes empresas, en lugar de irse hasta el Asia para darle mantenimiento a sus buques, tranquilamente lo podrían dar en el norte peruano, en donde estarían en capacidad de brindarles este servicio. Sin duda. Y el se servicio desarrollaría una industria, además, naviera muy interesante en el norte de nuestro país. Ahora, otra preocupación en relación a este tema, ¿qué priorizar? Digamos, el monto es enorme, no hay 88.000 millones para inversión, pero sí puede haber 5.000 millones, sí puede haber 10.000 millones en los próximos años. ¿Qué priorizar? Bueno, en principio tenemos que priorizar todo lo que significa que facilite, que posibilite el transporte de nuestras mercaderías. Estamos hablando... ¿Bajo una lógica exportadora? Bajo una lógica exportadora, bajo una lógica importadora de bienes de capital que posibiliten de que nosotros podamos darle transformación y valor agregado a nuestros productos. Entiendo. Darle más calidad a los productos. Tenemos que partir de lo que viene a ser los ingresos que nos da la minería, que sea justamente lo que posibilite que nosotros tengamos el despegue. Antes nosotros hablábamos de que cuando Estados Unidos le daba gripe, a nosotros nos daba pulmonía. Sí, claro. Hoy día Estados Unidos ha pasado por una bronconeumonía y nosotros hemos pasado tranquilos. La China es el problema. En estos momentos, que viene a ser la locomotora que nos guía, está pasando por momentos y circunstancias difíciles, lo cual está provocando que nuestra producción minero-metálica, concretamente en materia de oro, por más de que se estime que vaya a subir
su cantidad, su volumen de producción y exportación, no vamos a tener los mismos ingresos que se lograron obtener en el periodo del 2004 al 2006. Por los precios de los minerales, la caída de los precios de los minerales. Señor Ojeda, muchas gracias. Ha sido usted muy claro. Que en economía es muy importante, además, porque a veces los economistas hablan en complejo, pero usted ha sido muy claro. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a Hemos usted, estado Carlos. con Gilberto Ojeda, economista, hablando de la brecha en infraestructura. Hacemos una pausa. Tips para atención al cliente. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitas. Ya volvemos con Calidad al Día. Estás escuchando Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. ¿Quieres triunfar en la vida? ¿Te sientes nervioso en una entrevista de trabajo? ¿No tienes seguridad al hablar? Desarrolla al máximo tus actitudes. Mediacorp, Comunicación y Multimedia, inaugura el coaching vocal del Instituto de Comunicaciones San Borja. Informes al 641-2000. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo, un programa de la Universidad Peruana de las Américas, con temas educativos, empresariales y de actualidad, con la conducción de Julio García y la participación del doctor Luis Hurtado Valencia, rector de las Américas, con el auspicio de Instituto CIMAS, el mejor instituto del Perú, Colegios María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Todos los sábados, desde las 9 de la mañana, el Colegio de Abogados de Lima presenta La Hora del Abogado, un programa dedicado a la orientación y actualidad nacional. La Hora del Abogado, en los 91.1 de Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para responder una auditoría de calidad. Demuestre seguridad y confianza. Tenga cuidado con el lenguaje corporal. Desarrolle una atmósfera de confianza. Referencie la documentación. Si no está documentado, nunca sucedió. Si no conoce una respuesta, diga: no estoy seguro, reviso y le respondo luego. O no soy el experto en este tema, ubicaré al experto para que responda. Responda solo lo que le preguntan y sea específico. No discuta con el auditor. No rete al auditor. No interrumpa al auditor mientras esté hablando, ni cuando esté en silencio leyendo información. Por favor, nunca diga: mi jefe me dijo que lo hiciera así. O póngalo como no conformidad, si no, nunca lo arreglan. O si usted cree que eso está mal, espere a que le muestre esto. O no es mi culpa, eso es de la persona anterior a mí. Por favor, aplique sentido común, no se complique. Muy bien, 4 de la tarde con 17 minutos, estamos en los 91.1 de Radio San Borja, líder en peruanidad, que acoge a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vámonos a otros temas. El reciente mensaje presidencial anunció la reforma. El presidente anunció la reforma del Sistema Nacional de la Calidad, en una lógica además de querer aprovechar, entre otros temas, los tratados de libre comercio que ha firmado el Perú. ¿Cuán importante es esto de cara a la situación en la que hoy se encuentran las exportaciones peruanas? Estamos con el señor Carlos González, gerente de estudios económicos de ADEX, con quien vamos a conversar largo y tendido en torno a este tema. Señor González, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿El Sistema Nacional de la Calidad, tal como lo ha planteado el presidente de la República, podría empujar, podría dinamizar las exportaciones de cara a los TLCs? Sí, efectivamente este es un tema muy importante, ¿no? Si planteamos el problema en específico, el sector exportador tiene una serie de oportunidades que se han logrado a través de los acuerdos comerciales,
pero especialmente en el sector alimentos, tanto agrícolas como pesqueros, se necesita cumplir con una serie de requisitos técnicos, requisitos sanitarios, fitosanitarios, etcétera. Y encontramos que no hay suficiente acompañamiento de instituciones como SENASA, como Sanipes, como DIGESA. Defíneme acompañamiento. En el sentido que estas son las instituciones encargadas de hacer la evaluación de la conformidad, de la calidad, de la inocuidad del producto, para certificarlas y así poder ingresar a los mercados de destino. Entiendo. Cada mercado tiene protocolos definidos para los productos. Y exigencias determinadas, por supuesto. Entonces, en los países en los cuales no tenemos protocolo, hay que hacer todo ese trabajo de desarrollo de protocolos con las contrapartes, por ejemplo, Corea, Japón, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se tienen definidos los protocolos, ya se pueden emitir los certificados y el exportador puede tener un libre ingreso de sus productos. También pasa por el tema de saneamiento, o sea, evaluar los campos de cultivo, ver que estén libres de cualquier tipo de plagas, de mosca de la fruta, etcétera, y mantener esos campos limpios de ese tipo de plagas. Entonces, ¿Y el Estado en ese sentido, estas instituciones que usted menciona, son facilitadoras de los procesos o todavía hay situaciones que generan lentitud y problemas? Vemos varios problemas, ¿no? En primer lugar, son instituciones que en gran parte dependen de un presupuesto. Entiendo. Y por lo tanto, no siempre tienen los recursos suficientes para hacerlo, ¿no? Aun cuando en este año se han aumentado los presupuestos, el otro tema que surge es el tema de la gestión. Y muchas veces uno se encuentra con una serie de problemas, ¿no? Como por ejemplo, se está exportando un producto X, aduanas dice que necesita un certificado de DIGESA, cuando en realidad no lo necesita, va a DIGESA, demora mes y medio en que le traigan el certificado, ya perdió la oportunidad del Entiendo. mercado. ¿Y hay contradicciones entre instituciones estatales a ese nivel, señor González? Sí, hay productos que son para nosotros insumos para alimentos, pero para SENASA son medicamentos. Claro. ¿No? Porque de alguna manera se han usado como insumos en medicamentos. Entonces, como no hay una interconexión entre las organizaciones, se toman decisiones que muchas veces son contradictorias entre ellos, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de la Calidad es el paso clave que debe tener todo país que tiene una integración como la que tiene actualmente el Perú, porque eso permite en primer lugar un reconocimiento de un sistema de la calidad de Perú con sus pares de otros países, inclusive permite que se pueda desarrollar la inversión privada en tema de laboratorios, de evaluadores de la certificación, o sea, aumentar toda la oferta de certificación que no dependa solamente de una institución pública como SENASA o DIGESA, y de esa manera podríamos tener entonces mejores posibilidades de certificarnos. Hay muchas cosas en las cuales Perú tiene que recurrir a laboratorios extranjeros para ser certificados, ¿no? Entonces eso, hay casos, por ejemplo, si queremos exportar productos agrícolas a Corea, como no tenemos los protocolos, tenemos que traer ingenieros certificados de Corea, traerlos al Perú, para que ellos evalúen los campos de cultivo, para que evalúen los productos y ellos mismos nos emitan los certificados. ¿Eso aumenta los sobrecostos? Por supuesto, ¿no? Para empezar, el costo por hora de honorarios es 5 o 10 veces más grande que en el Perú, ¿no? Claro. Ahora, ¿quién es el ente rector en darle viabilidad a este Sistema Nacional de la Calidad y hacerlo funcionar con eficiencia? Actualmente es Indecopi. Indecopi tiene una oficina de normalización que es el ente reconocido como la cabeza de este sistema, ¿no? Pero a partir de este sistema se enlazan todo lo que es el sistema de metrología, todo lo que son medidas oficiales para... Que Indecopi ha avanzado mucho también en la materia, ¿no? Indecopi sí, ha trabajado mucho en ese tema. Buena parte de su avance también se da en comparación con el sector privado, es decir, la normalización de los productos tiene que partir de una iniciativa privada, es porque toda la industria que produce el mismo producto que tiene que ponerse de acuerdo para construir una norma, unos requisitos que normen la calidad del producto. Entonces, la otra área es la normalización, o sea, que todo lo que se procesa tenga una norma para que así los productores tengan a qué atenerse y conservar una calidad homogénea en el sector, ¿no? Y finalmente el tercer pilar es la evaluación de la conformidad. Justamente es lo que le decía, aquí es donde necesitamos entidades, laboratorios que tengan esa capacidad de evaluar que el producto está conforme a las normas que se han establecido, ¿no? Esto desde la mirada del Sistema Nacional de la Calidad, pero en nuestra entrevista anterior hablamos de las brechas en infraestructura también. ¿Cuánto calculan ustedes? ¿Cuál es el problema mayor en términos de infraestructura?
En realidad nosotros podríamos ordenar el tema de infraestructura según la urgencia que se tienen. Por ejemplo, acá un tema muy muy urgente para el exportador es las vías de acceso al puerto. Al puerto, de acuerdo. Eso está colapsado, ¿no? Caos tremendo. Tremendo. ¿No? La otra es fortalecer más otras salidas que se tienen hacia el norte y el sur en puertos que ahora son menores. Creo que eso es muy importante. Y las conexiones transversales en tema de carreteras, ¿no? Estamos teniendo los ejes transversales Atlántico-Pacífico, pero hay muchos corredores transversales que se tienen que trabajar, ¿no? Por ejemplo, un sector que demanda mucho esto y es quizás en el agro el sector más pujante y más inclusivo es el café. Entiendo. ¿No? Pero el café se recoge de zonas donde hay que ir a pie o hay que sacarlo de adentro de selva, claro. Y eso evidentemente nos resta competitividad de manera significativa, ¿no? ¿Pero hay dinero o no hay dinero para hacer esas obras? Entendemos que, según uno revisa las estadísticas, hay cerca de 41 mil millones de soles que el gobierno no ha gastado. Eso es impresionante, ¿no? Esa es una cifra. En algún momento el ministro Castilla lo mencionó, una cifra un poco menor, pero con esa intención de ver cómo se gasta este dinero, pero con un impacto claro en el desarrollo del país, ¿no? Y en ese sentido, ¿ustedes atribuyen responsabilidad al gobierno central o a los gobiernos regionales? ¿O es una responsabilidad compartida? En realidad lo que cada vez es más claro es que necesitamos una red institucional. Creo que se ha avanzado mucho en los últimos 10 años en el ganar conciencia de manera individual en cada institución. O sea, cada institución ya tiene incorporado la idea de competitividad, la idea de eficiencia, la idea de mercado. En eso, ¿no? Pero ahora hay que integrar, ¿no? O sea, que cada uno camina por su lado, cada uno maneja sus propios planes y hace falta esa integración porque si no hay eficiencia en los sistemas. Entonces, en este tema de los diferentes niveles de gobierno, hay que integrarlos. Entonces, uno se puede sorprender con iniciativas a nivel de alcaldías muy simpáticas. Nosotros hemos estado haciendo un curso de formación de promotores en el comercio exterior. ¿Y qué encontraron? En 6 regiones, formando trabajadores municipales, ¿no? Y lo que encontramos es unas ganas enormes de querer exportar, un orgullo por sus productos y un potencial enorme también, ¿no? ¿Y entonces? La idea es que los promotores que se vuelvan en los articuladores de las redes públicas que les sirvan de aporte a las iniciativas privadas, porque estamos hablando de iniciativas de pequeños productores. Sí, claro. No es la gran empresa que tiene en sí misma la capacidad de hacerlo todo. Acá hay que actuar en red, ¿no? Es decir, la red es la que hace las veces de una empresa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, productos de Cusco que para certificarse tienen que venir a Lima, porque Senasa no tiene las capacidades de certificar en el Cusco, ¿no? por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces a eso me refiero con redes, o sea que todas las instituciones sean capaces de acompañar cualquier iniciativa privada que se suscite en cualquier región del país. Eso sería lo ideal como meta respecto a esta red institucional que le menciono, ¿no? ¿Cuánto ayudaría en este proceso a mejorar los sistemas de certificación de calidad? Yo creo que tendríamos un impacto fundamental. Enorme, ¿no? O sea, podemos llenarnos de ejemplos de productos que todavía no se pueden desarrollar porque no tenemos esa certificación, no tenemos esa cultura de la calidad. Por ejemplo, viendo la integración que tenemos con Brasil a través de los corredores bioceánicos, el sector lácteo, Brasil es una potencia en este tema, pero nosotros tenemos una ventaja relativa en lo que son quesos maduros. Si la industria a gran escala de Brasil no puede trabajar productos que necesitan largos periodos de maduración. Entiendo. Los nuestros sí lo pueden hacer, ¿no? Pero ¿qué necesitamos? Certificar todo el proceso, claro. Desde el alimento de la vaca, la forma como se cuida la vaca, el ordeño, la maduración de la leche. Todos esos procesos tienen que ser certificados, ¿no? Y gran parte de nuestros valles lecheros no tienen esa cultura incorporada en su quehacer. Entonces ahí la calidad es definitiva, ¿no? Me suena que hay muchísimo por hacer. Quédese un rato más con nosotros, señor González, hablando de estos temas tan importantes. Nos vamos a la pausa, 4:28, y seguimos conversando sobre esos temas centrales que además, si ustedes se dan cuenta, no tienen que ver con la gran empresa y el gran exportador. Estamos hablando de pequeñas economías a escala que podrían tener un éxito mayor si el Sistema Nacional de Calidad, por ejemplo, y otros temas que estamos tratando con el señor González estuviesen mucho más activos. Venimos tras la pausa. Tips
para atención al cliente. Atender siempre a los clientes no es una condena perpetua. Aprendamos a disfrutar de nuestro trabajo. Ya volvemos con Calidad al Día. Inicia el día bien informado. Desde las 6 de la mañana, todo el acontecer nacional e internacional en San Borja Noticias. Cada 30 minutos, nuestro equipo de reporteros le informa primero. San Borja Noticias, periodismo de vanguardia. Emisoras de todo el territorio nacional se unen a través de APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. Los que no tuvieron voz, ahora la tendrán. Una radio y televisión abierta al público, al país, para aquellos que quieren decir su verdad. APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, hoy es miércoles 31 de julio del 2013. La ex congresista y ex dirigente cocalera Nancy Obregón será trasladada al penal de mujeres anexo 1 de Chorrillos bajo mandato de detención por los delitos de colaboración al terrorismo y tráfico ilícito de drogas. El gerente regional de salud de Trujillo, Henry Rebasa, informó que solo cuentan con 1.500 vacunas contra la gripe H1N1. Por ello, a partir de la fecha, solo las aplicarán a pacientes considerados de alto riesgo. El analista Fernando Tuesta Soldevilla estimó que a Alan García le conviene que el gobierno del presidente Ollantumala se esté desgastando, debido a que una eventual postulación para el 2016 iría a una segunda vuelta con Keiko Fujimori. Y cuando espontáneamente lo hace en sus giras, realmente tienes a una persona, una serie de prejuicios y una forma de comunicar allí, sí, muchas veces lamentable, ¿no? Lo que Alan quisiera en el 2016 es pasar una segunda vuelta con Keiko Fujimori para él tener posibilidades de derrotar, asusando también el antifujimorismo y una suerte de Alan de mal menor, ¿no? Parece que eso siempre está en la mira. De alguna manera también conversando con gente del ATRA, que ese sería su mejor escenario, ¿no? En noticias internacionales, a partir del 1 de agosto entrará en vigencia para Cuba la visa de turista por 5 años, con la que los cubanos podrán viajar a los Estados Unidos. Así lo informó la portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mari Hart. Y en los deportes, en el Estadio Huancaíno Cuarto Centenario, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, Sport Huancayo no pudo con Emelec de Ecuador y perdió por 3-1 en partido de ida por la primera fase de la Copa Sudamericana. Hasta aquí la información. La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosanborja.com. Sigue en sintonía de San Borja 91.1, líder en peruanidad. Revista Vela Verde, un semanario que te informa sin tapujos sobre los hechos más relevantes de la semana. En Vela Verde encontrarás noticias, política, policiales, empresariales, cultura, gastronomía, turismo. Revista Vela Verde, adquiérela todos los lunes para que empieces tu semana bien informado. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para atención al cliente. Un árbol sin hojas es como un servicio sin emoción. Cuatro de la tarde con 33 minutos. Seguimos en el programa, seguimos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y estamos con el señor Carlos González, gerente de estudios económicos de ADEX. Señor González, sinceremos datos, sinceremos cifras. ¿Cuál es la situación de nuestras exportaciones tradicionales hoy? ¿Siguen cayendo? ¿Se sostienen? ¿Cuál es la situación real?
En realidad las cifras de junio nos han significado un duro golpe a las expectativas. Nosotros preveíamos que la crisis internacional iba a tener una duración bastante prolongada, que definitivamente iba a afectar a nuestras exportaciones, pero que no iba a tener la contracción, la profundidad que tuvo, por ejemplo, la crisis del 2009. Uh-huh. El problema es que nosotros, el sector exportador está en declive, sobre todo el tradicional, desde marzo del año pasado. Es una caída lenta que poco a poco ha ido arrastrando también a las exportaciones no tradicionales, y al entrar a este año ya ambos sectores muestran cifras negativas. Aún esperábamos que, como en el panorama internacional se pronosticaba una mejora de la economía en el segundo semestre, uh-huh, esperábamos que ese segundo semestre nos ayudara a levantar, pero en junio la caída de las exportaciones ha sido de casi 18%, ¿no? Y afectando tanto a las exportaciones tradicionales como a las no tradicionales. Prácticamente todos los sectores exportadores están con cifras negativas, lo cual nos muestra que la figura se va empeorando. Todavía recibimos noticias de que en Europa la situación no dibuja una recuperación clara como la que se esperaba, y sobre todo los otros mercados que eran nuestro punto de apoyo, porque buscábamos la diversificación, como China, que se ha enfriado un poco, Brasil ha bajado su ritmo de crecimiento, India también, México, toda la región de Latinoamérica ha bajado su ritmo de crecimiento, o sea, no de manera sustancial, pero sí lo suficiente como para impactar en el desempeño de las exportaciones, ¿no? Es así que, por ejemplo, mercados importantes para el no tradicional como Venezuela han caído cerca de 45%. El textil ahí es importante. El textil, ¿no? Sí, es uno de los más afectados. Estados Unidos el año pasado nos sirvió de apoyo porque crecimos. Uh-huh. Este año estamos en negativo, nuevamente textil y confecciones están cayendo. Colombia, que es otro mercado importante, tenemos cifras negativas, y España, ¿no? Ahora, hay un esfuerzo sí del sector empresarial por diversificar mercados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, India, que ha crecido más de 200%, porque es un mercado nuevo que se está explorando. Uh-huh. Italia ha crecido también bastante, Tailandia, o sea, se está buscando otros mercados, sobre todo en el Asia. China es otro mercado que también está dando buenos resultados este año. Entonces, hay un esfuerzo empresarial por ir hacia nuevos mercados, ¿no? ¿Y el esfuerzo estatal dónde está? A ver, en este caso sí debemos reconocer que hemos estado trabajando con diversos ministerios, Producción, Agricultura, MINCETUR, Ministerio de Economía y Finanzas, Trabajo, para afinar una serie de acciones que tienen que ver también con la competitividad, sobre todo estos temas que son trabas burocráticas, sobrecostos, o inclusive hasta actos de corrupción, ¿no? Al hacer difícil un proceso o poner más requisitos de los que realmente hace que todo sea más caro, por supuesto. Esas cosas al final cuentan mucho en el tema de competitividad, son soles o dólares que van sumando, sin duda, y afectan la competitividad. Entonces hay esa buena disposición de las principales autoridades de abordar esos temas y resolverlos, ¿no? Usted ha oído hablar a la ministra de la Producción de las 105 trabas identificadas en la industria. Es parte justamente de la puntualización de problemas específicos que esperamos que se resuelvan. O sea, necesitamos, para hacer simple la frase, organizaciones modernas, organizaciones más eficientes, ¿no? Ahora, hay un informe de Stratfor, firma de inteligencia geopolítica de los Estados Unidos, que ha colocado al Perú entre los 16 países que lideran la industria manufacturera mundial ante el retroceso de China. ¿Cómo podemos estar también ubicados en esta lista con un 60% de economía informal, señor González? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque nos habla de una dualidad que todavía sigue marcando a la economía peruana. Evidentemente estos resultados se explican por el lado de la economía moderna. Si uno mira las cifras de las exportaciones no tradicionales en los últimos 10 años, han crecido en un promedio en términos reales de 14%, mientras que las tradicionales de minería ha crecido en 7%. O sea, la industria ligada a la exportación ha crecido a un ritmo 2 veces mayor, el doble, claro, que el de la minería.
Allí se va gestando este desarrollo industrial. Hay que tomar en cuenta que la industria implica transformación, producto con valor agregado, y valor agregado necesita mercado. O sea, no podemos hablar de valor agregado en abstracto, claro, si no tenemos a quién venderle ese mayor valor. Entiendo. Y el mercado que paga ese valor es el mercado internacional. Entonces el sector no tradicional ha jugado un rol estratégico en este proceso. Pero estamos hablando de la economía formal, ¿no? Porque el exportador, al pasar por la aduana, tiene que ser formal. Exactamente. No le queda otra. No hay otra alternativa. ¿Y entonces? La lucha la tenemos en el lado informal. Es una lucha terrible porque inclusive es una competencia desleal, por supuesto, y una traba para el desarrollo de la empresa formal, ¿no? Por ejemplo, el copiar productos, ¿no? Hay empresarios que dicen, yo traigo un diseño de zapatos y antes que yo lo saque, ya la competencia alrededor de mi fábrica hay una serie de talleres. Ya lo tienen. ¿No? Es terrible eso, ¿no? El tema laboral. Una empresa formal capacita al trabajador y la empresa formal se la lleva diciéndole, mira, yo te pago más, no te pago los derechos, pero te pago un sueldo efectivo mayor, y se roba la capacitación que ha hecho la empresa formal, ¿no? Entonces ese tipo de cosas dificultan realmente el desarrollo del sector formal. Pero se lleva años intentando enfrentar el tema de la informalidad con poco resultado. Sí, a nuestro modo de ver, la informalidad es una suerte de rechazo a un sistema legal, a un conjunto de normas. Sin duda. ¿No? Eso nos hace pensar entonces que la norma no está reflejando la realidad. Y eso es una reflexión que implica que todos lo repensemos, ¿no? Por ejemplo, las normas laborales, ¿no? Son normas que están en función de derechos adquiridos, sin duda, que tratan de defender derechos de un conjunto reducido, claro, de 10, 15% de trabajadores. Dígale a la pequeña MIPE que cumpla con... Imposible, ¿no? Entonces se trata de afianzar las normas que no las pueden cumplir empresas que tienen muy baja productividad. En cambio la flexibilización, que es una mala palabra para los sindicatos, genera mayores posibilidades de empleo, ¿no? Entonces a eso me refiero con que hay una resistencia de apegarse a normas que ya son pasadas de moda, porque defienden intereses muy, muy particulares, y no nos abrimos a normas más modernas que permitan normalizar. Es decir, hay sectores que se vuelven informales porque no pueden cumplir con la norma, ¿no? Entonces esa norma laboral tiene que cambiar para que pueda ser realmente acorde con la realidad de las empresas, ¿no? Volviendo al planteamiento inicial de este bloque de programa en el que usted planteaba la preocupación por la caída de las exportaciones, ¿cree que se va a pisar fondo cuándo? ¿Hay expectativas que la curva de crecimiento rápidamente pueda salir? Sí. A ver, nosotros construimos en AES un indicador líder, o sea, hacemos seguimiento de indicadores que puedan anticipar un poco el futuro. Brevemente, ¿cuáles son esos indicadores? Estamos hablando de la tasa de interés internacional, el PIB mundial, el precio de algunos principales minerales. Que son claves como para medir. Claro, ellos se van moviendo antes del... Entiendo. ¿no? Y la verdad es que en un horizonte de 6 a 7 meses no hay visos de recuperación. Luces. Es una situación bien complicada. Es que hay que entender que la crisis europea, la crisis de la deuda, es una crisis de una dimensión enorme. O sea, ya pasó la parte dramática en el sentido de que pueda caer el sistema financiero. Ya todo eso se ha normalizado con fondos de rescate y todo lo demás, ¿no? El tema es que tienen que pagar su deuda, ¿no? Esos países tienen que pagar la deuda, y esa es una deuda enorme que los sume un periodo de 3-4 años de crecimiento lento, o sea, de mercados contraídos, de consumidores que van a preferir ahorrar para salir adelante de su endeudamiento por la crisis hipotecaria, y que por lo tanto no van a ser los grandes gastadores que fueron en el pasado. Entiendo. Entonces los mercados están duros, ¿no? Ahora, siempre la expectativa está en que el 2014 puede ser mejor, porque ya vamos a tener un Estados Unidos más consolidado, quizás Europa ya saliendo de la recesión, y los emergentes también recuperándose, ¿no? Porque como les decía, este año ha habido cierta revisión a la baja de los pronósticos de Latinoamérica y Asia, pero se espera un 2014 mejor, digamos, como expectativa, ¿no? En ese sentido, y usted lo ha mencionado, diversificar mercados parece ser una idea interesante. ¿Cuánto han servido las oficinas comerciales de las que Cancillería habló? Les iba a dar más impulso, incluso con funcionarios que no eran diplomáticos de carrera, sino que eran justamente gente ligada al mundo empresarial, al mundo del mercado.
A ver, acá hay un avance parcial, ¿no? En el sentido de que las oficinas comerciales pasaron bajo la gestión del Ministerio de Comercio y Turismo. Entonces, sobre la base de las que ya existen, se ha estado trabajando fuertemente. Quizás un ejemplo muy interesante es Brasil, ¿no? A Brasil casi hemos estado creciendo al ritmo de 60-70% de exportaciones porque... Hay un trabajo interesante de las oficinas comerciales. Y sobre todo remover una serie de barreras internas que hay en el mercado brasileño. Entonces, por ahí hay resultados, ¿no? El tema es que se pensaba ampliar las oficinas comerciales hacia nuevos mercados, sobre todo aquellos que son ahora más dinámicos, ¿no? Para justamente apoyar la diversificación de las exportaciones. ¿Y qué pasó? Pero hay ciertas trabas, ¿no? Por ejemplo, cuando las oficinas comerciales pasan a Minsectur en el 2012, pasan pero sin presupuesto. Caray. O sea, perdimos el 2012 esperando que se apruebe un presupuesto en el 2013. Se aprueba el presupuesto en el 2013, pero la ley de fortalecimiento de Prompex todavía no ha sido aprobada y es necesaria para autorizar estos nuevos gastos en las oficinas comerciales. Entonces, eso... ¿Cómo es una cosa se amarra con la otra, no? Entonces, volvemos al mismo tema, o sea, la lentitud de los procesos en el gobierno, y no porque no haya intención de las autoridades, sino porque los procesos en sí mismos son bastante lentos y enredados, ¿no? Entonces, todavía no podemos ver resultados en ese campo hasta que se apruebe la ley de PROMPERÚ y se instalen las oficinas comerciales en estos nuevos países, ¿no? Muy interesante. Señor González, quiero agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros esta tarde. Nos ha ayudado mucho a entender la situación de los exportadores que tienen los exportadores hoy día frente a esta crisis internacional, y ojalá pase pronto este resfrío. Ojalá. Gracias, señor González. Muchas gracias. Ha sido Carlos González, gerente de estudios económicos de ADEX, que nos ha acompañado esta tarde. 4:45, nos vamos a la pausa. Tips para innovar. Busca otra idea después de que surja la mejor idea. Ya volvemos con Calidad al Día. Estás escuchando Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. LED Expo Perú 2013, la única feria internacional de tecnología LED. Una puerta para realizar excelentes negocios y miles de contactos con un público especializado. Del 29 de agosto al 1 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey Club. Reserva tu stand al 476-1189 o escríbenos a info@expoeventosperú.com. Auspicia Radio San Borja. ¿Qué tal? Soy Blanca Castro Varela y te invito a que me acompañes en el despertar de nuestra luna. Vamos a platicar sobre empoderamiento personal, autoestima, autovalía, sobre la pareja. Vamos a aprender de forma divertida a mejorar nuestra vida y nuestras relaciones. Todo esto y mucho más en el despertar de nuestra luna. El despertar de nuestra luna por Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Todos vuelven. Regálate una hora todos los jueves a las 3 de la tarde y descubre las claves para cuidar tu salud con Suiza Lab en la radio. El periodista Jaime Terán y la doctora Gianoli gratis te llevan los médicos de Suiza Lab a tu casa, auto o trabajo para prevenir las enfermedades. Suiza Lab, garantía de un diagnóstico seguro. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Seguimos en Calidad al Día. Estamos en Radio San Borja en los 91.1. Calidad al Día es el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como cada miércoles de 4 a 5 estamos llevándoles los temas que el Instituto para la Calidad considera que debe ser parte de un debate mayor, de una discusión más amplia, como de lo que estamos hablando el día de hoy. Antes de pasar a nuestro siguiente tema, quiero contarles que el Instituto para la Calidad les plantea a todos ustedes una diplomatura de especialización avanzada en gestión, mejora, rediseño y automatización de procesos.
Una diplomatura sin duda muy interesante. Si usted quiere información puede entrar a la página web de la Universidad Católica y buscar ahí el Instituto para la Calidad. El 2 de agosto inicia esta diplomatura, así que tome sus precauciones, que no se le vaya a pasar el tiempo si le interesa el tema de la gestión, mejora, rediseño y automatización de los procesos. También hay otra diplomatura de especialización avanzada en Ingeniería de la Calidad y Six Sigma, Greenbelt, Perú. Esto inicia el 5 de agosto. Atención si está usted interesado en los temas de Six Sigma y Greenbelt, Perú. De alguna manera están trabajando este tema, así que el Instituto para la Calidad les plantea esa diplomatura también. Luego hay un programa internacional de formación en Six Sigma Black Belt que inicia el 10 de agosto. También el Instituto para la Calidad auspicia y acompaña este esfuerzo. Va el 10 de agosto. Y tenemos también una diplomatura de estudio en la modalidad virtual Dirección de Proyectos. Modalidad virtual Dirección de Proyectos. Recuerden que el Instituto para la Calidad y en general la Universidad Católica tienen ya muy desarrollados los sistemas de diplomaturas, maestrías, en fin, desde la modalidad virtual. Un sistema que le permite a usted llevar el diplomado o la maestría sin necesidad de tener que ir al campus de la universidad, sin tener que ir a San Miguel, sin tener que ir a Pando. Lo puede llevar usted desde su propia casa, organizando su propio horario para llevar la diplomatura. Esto, por supuesto, en la modalidad virtual de este curso Dirección de Proyectos. ¿Cuándo comienza? El 15 de agosto. El 15 de agosto es la fecha para el inicio de esta diplomatura. Entonces ya lo saben, tenemos entonces esos 4 cursos: diplomatura de especialización avanzada en gestión, mejora, rediseño y automatización de procesos, el 2 de agosto. Diplomatura de especialización avanzada Ingeniería de Calidad Six Sigma Greenbelt Perú, inicia el 5 de agosto. Y el programa internacional de formación Six Sigma Black Belt, que inicia el 10 de agosto. La diplomatura de estudio modalidad virtual de la Dirección de Proyectos. Así que ya lo sabe, es una posibilidad, es una buena opción. Tengo acá los teléfonos del Instituto para la Calidad, el 626-2260 y el 626-2263. www.puc.edu.p/calidad y llegan ustedes directamente a la web del Instituto para la Calidad. Recuerden también que se viene el segundo Congreso Internacional de la Calidad, organizado por el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto va el 13 y 14 de agosto y tendrá lugar en el Hotel Los Delfines. Son varios días, varias jornadas de trabajo para hablar de los sistemas de la calidad y de todos los temas que están ligados a la mejora constante, ¿no es cierto?, a los temas de calidad que el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú les plantea. Interesante la conversación que hemos tenido con el señor Carlos González, y preocupante además. Es claro que las exportaciones caen en los últimos meses, eso parece ser muy claro, pero que además los indicadores que manejan ellos de cierta luz al final del túnel, los indicadores todavía nos hablan que en 6 o 7 meses algo podría pasar, pero más bien hay una sensación de pesimismo. Y sin duda el gobierno va a tener que reaccionar rápidamente, porque en la medida que hay menos exportación, por supuesto que hay menos impuestos, por supuesto que hay menos recaudación, y por supuesto que el Estado tiene que seguir pagando, y tiene que seguir pagando profesores, pagando médicos, por mucha huelga en la que estén, tienen que seguir pagándoles, y claro, eso complejiza mucho más la situación internacional, que no termina de resolverse y que encuentra ciertos problemas que sin duda han impactado en el tema de las exportaciones. Recuerden entonces el 13-14 de agosto, este Congreso Internacional, segundo Congreso Internacional de la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Bueno, en otros asuntos hay un comunicado muy interesante de la Sociedad Nacional de Industrias que le está pidiendo a Indecopi no precipitarse en la decisión sobre el algodón importado de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? El algodón de los Estados Unidos es un algodón subsidiado. ¿Qué significa esto? Que los agricultores estadounidenses dedicados al trabajo agrícola, específicamente en el tema del algodón, reciben dinero, reciben subsidios que hacen que su producto sea más barato y por tanto pueda ser más competitivo. En la medida que hay un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, cuando ingresa ese algodón, podría interpretarse, ¿no es cierto?, que podría haber con los agricultores locales una cierta competencia desleal. Bueno, la Sociedad Nacional de Industria está pidiendo a Indecopi mucho cuidado, no se precipiten en la decisión de ponerle sobretasas, es decir, de clavarle impuestos al algodón de los Estados Unidos, porque el costo, señalan ellos, de las hilanderas locales subiría más del 10%, afectando su viabilidad en plena crisis externa. El comunicado de la Sociedad Nacional de Industrias, su comité textil, ha señalado que en el primer semestre del 2013 las exportaciones textiles cayeron 24% respecto al año anterior. Para poder conversar un poco más en torno a ese tema y tener claridad en torno a este comunicado, estamos enlazados ahora telefónicamente con el señor Diego Calmet, vocero de la Sociedad Nacional de Industrias ante Indecopi y ex viceministro de Comercio Exterior. Señor Calmet, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Calidad al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos leyendo el comunicado que ha emitido el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias en relación a que Indecopi no debe precipitarse en la decisión sobre el algodón importado de los Estados Unidos. Si Indecopi decide que hay que poner sobretasas al algodón de los Estados Unidos, ¿cuánto afecta a la industria textil en nuestro país? Mire, la afectación sería sumamente grave, sobre todo en este momento en el que las exportaciones en lo que va del año han caído un 25%. Usted sabe que el algodón es el principal insumo de la industria textil. El 97% de las exportaciones peruanas son de prendas de algodón, ¿no? Es muy poco lo que se exporta de lanas finas, alpaca, vicuña. La mayoría es algodón y el 60% del algodón que se usa en el Perú proviene de los Estados Unidos, porque la producción nacional de algodón ha venido reduciéndose, porque los agricultores han ido migrando a otros cultivos más rentables, ¿no? Y se está utilizando mucho algodón de los Estados Unidos y por lo tanto el ponerle una sobretasa o un derecho compensatorio de 10%, como se pretendería, causaría un impacto gravísimo en los costos de toda la industria textil, tanto para la hilandería como para el tejedor y el confeccionista, que prácticamente harían imposible mantenerse compitiendo en el mercado mundial, ¿no? Porque los márgenes, como le decía, son muy estrechos, competimos con proveedores de todo el mundo en el mercado global que utilizan muchos de ellos algodón de los Estados Unidos. Si a los productores textiles peruanos les encarecen el costo del algodón norteamericano, los efectos van a ser realmente sumamente graves para la industria textil y de confecciones del Perú, ¿no? Ahora, señor Calmet, hay quienes han interpretado que los subsidios que otorga el gobierno americano al algodón que se produce en los Estados Unidos es la causa de que hoy se cultive menos algodón en el Perú. ¿Esto es cierto? Mire, nosotros creemos que no es así. El problema de los algodoneros tiene que ver con otros problemas estructurales, como son el minifundio, como son la escasa tecnología, la siembra con pepa, lo cual da una muy baja productividad por hectárea, la dificultad para acceder al crédito de los pequeños productores algodoneros. La producción de algodón está muy fragmentada en el Perú, muy fragmentada en terrenos de 2, 3, 4 hectáreas. No ves productores de algodón de 100, 200 hectáreas, prácticamente no existe. Todos son pequeñísimos productores que realmente sí necesitan un apoyo, pero un apoyo directo por parte del Estado, fomentando su asociatividad, fomentando su productividad, dándoles acceso a los créditos, pero no se va a resolver el problema de la actividad algodonera en el Perú generándole un sobrecosto a la industria textil
que importa algodón de los Estados Unidos por falta de oferta doméstica de algodón, ¿no? Señor Calmet, me quedan 30 segundos. Si finalmente Indecopi decide que hay que aplicar estos derechos compensatorios, ¿podría ser una solución mirar otros mercados algodoneros? Pienso en la India, por ejemplo. Mire, es muy difícil, creo yo, sustituir como proveedor a los Estados Unidos por la India. India tiene una oferta muy irregular, muy esporádica, y no creo que sea posible sustituir el algodón americano por algodón de la India. Señor Calmet, ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias y seguiremos hablando de este tema y estaremos a la expectativa de lo que Indecopi tenga que decir en torno a este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Conversábamos con el señor Diego Calmet, vocero de la Sociedad Nacional de Industrias ante Indecopi y ex viceministro de Comercio Exterior, sin duda preocupados por este tema. Son las 4:59, nos vamos. Esto ha sido Calidad del Día. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Galo Flores en la dirección periodística, Gino Bardalagos en los equipos técnicos y Carlos Cornejo en la conducción. Los hemos acompañado esta tarde. Que tengan muy buen día.